El Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo del cielo le bendiga, queridos amigos y hermanos. Este es su hermano Sony, y de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá le enviamos un saludo cordial, un abrazo a todos los hermanos de Norteamérica, de Sudamérica, Centroamérica, República Dominicana, especialmente a todos aquellos hermanos que se reúnen cada domingo y semanalmente a escudriñar y a aprender un poco más de la Sagrada Escritura con esta serie de estudios que estamos llevando a cabo cada semana. Estamos en el estudio del Evangelio de Juan. Hoy tenemos la cuarta parte. Jesús purifica el templo y conoce a todos los hombres. Así que vámonos atentos, busquemos nuestro libro de apuntes y nuestra Biblia. No sin más recordarles que debemos que estar orando día y noche, estar velando, como lo dice la Sagrada Escritura, pues los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos en ese marco de los 10 años rojos, desde que Israel cumplió sus 70 años. Estamos en esa línea donde están dando una serie de eventos proféticos a nivel mundial. Pues vemos que todo se está acomodando de acuerdo a la Sagrada Escritura, a las profecías ya establecidas, así con todo lo que se ha dado con esta pandemia, lo que es una reorganización o previo a lo que se da el nuevo orden mundial. Pues estamos viviendo los tiempos peligrosos y estamos viendo que Ucrania también está sufriendo bastante por parte de la guerra, por la invasión que está haciendo Rusia. Profecías que ya están escritas, pues son previo a lo que se dará esa guerra de Gog y Magog. Pues ya hemos hablado en este canal sobre este tema y le invito a que visiten y analicemos este tema también juntamente. Pues sabemos que el pueblo de Israel está en medio de todas estas cosas, pero en este momento está silencioso. Pues la gente desconoce realmente las profecías y sabe que esto dará seguimiento hasta que lleguen todos estos invasores que pensarán que ellos lo harán por sus propias motivaciones. Pues no será así. El Dios mismo lo va a guiar a ese lugar, a Jerusalén, donde se dará esta guerra posteriormente. Pues esta guerra se dará, como sabemos, en el tiempo de la tribulación, ya cuando la iglesia no está aquí. Pues estamos tan cerca de ese evento, pues no sabemos el día ni la hora que Cristo va a venir por su iglesia. Ese es el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Pero de fondo la gente desconoce los motivos de qué tiene que ver Israel con todo esto. Pues es importante, pues más adelante surgirá esa atracción de estas grandes potencias mundiales como es Rusia, China, Irán, estos países árabes que querrán invadir a Jerusalén, pero todos ellos serán vencidos por el Dios Todopoderoso. Lo sabemos así, pero esta guerra no la verá la iglesia. Oremos por todos aquellos hermanos que están allá en Ucrania. Los cristianos están sufriendo mucho, han muerto miles de personas y siguen muriendo cada día por la bate de la guerra, por el frío, por el hambre. Pareciera ser que si viviera esos sellos que hablan en el libro de Apocalipsis, ya capítulo 6, pues son como una muestra de lo que vendrá en la tribulación. Eso es lo que está próximo a ocurrir, hermano. Así que atentos a la noticia, estemos velando, orando. Sabemos que en Ucrania hay muchos judíos, y como lo dice el libro de Jeremías 31, capítulo 8, Él los traerá a todos, los reunirá y los traerá del norte, dice. Leámoslo, y ahí está claramente que el propósito final será tratar de invadir a Jerusalén, al pueblo judío, pero serán vencidos. Así que, bueno, este no es el tema del día de hoy, pero es un preámbulo para que estemos atentos y estemos velando. Claro, este es el Evangelio de Juan el que vamos a hablar hoy. Así que comencemos el estudio. Nos vamos a estar concentrando en el libro de Juan, capítulo 2. Vamos a estar analizando en este momento del versículo 13 y el capítulo 3, verso 3. Continuamos hoy el estudio en el capítulo 2 del Evangelio de según San Juan.
Recuerda que estábamos la tercera parte que dimos la semana pasada y llegamos ahora a esta ocasión en que se encuentra Jesús en ese proceso de purificación del templo. Leamos entonces así el versículo 13 de este capítulo 2. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Tenemos aquí la mención de otros detalles geográficos. Jesús comenzó su ministerio en Caná de Galilea, ¿lo recuerdan? La semana pasada estábamos hablando de la boda de Caná. Fue a Capernaum y ahora estaba en Jerusalén. Observe usted que Juan llama a esta fiesta la Pascua de los judíos. Ya no era la Pascua del Señor, como se le denomina en Éxodo 12, verso 27. Era la Pascua de los judíos. Meramente una fiesta religiosa, sin sentido y vacía. Simplemente un rito que debía ser cumplido. Aquel del cual hablaba las Pascuas ya había venido. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice el apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Nuestro Señor pues subió a Jerusalén. Ahora, esto no ocurrió durante el principio de su ministerio, ese ministerio público que llevó nuestro Señor, sino probablemente al final del primer año. A todos los varones se les requería ir a Jerusalén 3 veces al año para las fiestas conocidas así como de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Jesús pues subió a Jerusalén para la Pascua, una fiesta que se celebraba a mediados del mes de abril. Allí Jesús purificó el templo. En realidad lo purificó 2 veces. La primera vez fue al principio de su ministerio y la segunda vez fue al fin de su ministerio. Y así dice, si avanzamos al versículo 14, encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas que estaban allí sentados. Estaban vendiendo animales y palomas y cambiando dinero en el templo de Dios. Es muy interesante observar que allí no se aceptaba ningún tipo de dinero, sino el dinero del templo. Solo el dinero del templo. Ninguna otra clase de dinero podía ser usada ni ofrecida. Por tanto, tenían puestos para cambiar el dinero. Y por supuesto, a estos hombres ganaban dinero al efectuar estas operaciones de cambio. Sin duda alguna, sustraían y se beneficiaban de este tipo de negocio. Ahora, ¿por qué tenían tal sistema ellos? ¿Por qué hacían esto? Bueno, estaban allí porque estaban facilitando la vida religiosa. Era más cómodo cambiar el dinero allí mismo en el templo. Recibían las monedas romanas que tenían la cara de quién, de César, y la marca de quién, del paganismo, y las cambiaban por moneda judía que se podían usar en el templo. Estaban pues allí para la comodidad de los que venían a adorar. También cambiaban las monedas de mayor valor por su equivalente en monedas de menor valor. También vendían animales. Existía mucho tráfico de animales para sacrificios. Ahora, el criar ovejas y bueyes, sin duda alguna, producían gastos, y había personas que cobraban cierto precio por criar este tipo de animales. Y esto proporcionaba también una oportunidad para hacer más cómoda la religión. Ok, hay muchos que imaginan a Cristo como un ser débil. Quizá porque el arte o los artistas que han dibujado, han hecho imágenes, los que han hecho dibujos, representan este tipo de personajes, a Jesús como una persona débil y dócil. Pero aquí lo vemos, sin duda alguna, que nuestro Señor Jesucristo sube a Jerusalén en ese tiempo y purifica el templo. Y más adelante veremos lo que sucede.
Y así dice Juan, capítulo 2, del 15 al 17, leamos. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Claramente vemos aquí que enojó al Señor en gran manera de que este tipo de personas hicieran estos negocios turbios. También incluso buscaban beneficios propios y no solamente para beneficiar el templo. Hacían cosas que eran indebidas. Pues no puedes meter un mercado dentro del templo. No se puede hacer. El celo de tu casa me consumirá, así dijo el Señor. Aquí debemos reconocer que el Señor era fuerte, y es fuerte, de eso no hay duda. La cita bíblica de la cual se acordaron sus discípulos era un versículo que se encuentra en el Salmo 69. Este salmo, o alguna porción de él, es citado 17 veces en el Nuevo Testamento, y es uno de los 6 salmos más citados en el Nuevo Testamento. Anótalo. Se cita una vez más en el capítulo 15 de este Evangelio de Juan, versículo 25. También en el capítulo 19, versículo 28. Los otros salmos que se citan con frecuencia son el Salmo 2, el 22, el 89, el 110 y el 118. Ahora, continuemos ahora leyendo los versículos 18 y 19 de este interesante capítulo 2 de San Juan. Dice así la palabra de Dios: los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Los judíos siempre pidiendo señal. Responde Jesús y le dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos no entendían qué es lo que dijo Jesús. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La palabra que usó Yeshua, Jesús, aquí para destruir es luo, L-U-O, y significa desatar. Luo, L-U-O, que quiere decir desunir. En realidad se refería a su propio cuerpo humano. Así dice el verso 20. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Sin duda alguna no entendían a qué se refería el Señor con estas palabras. El templo de aquella época era el templo de Herodes. Todavía se encontraba en el proceso de edificación y ya había estado en construcción por 46 años. Hay un uso específico de las palabras griegas aquí que quisiéramos destacar en los versículos 14 y 15 de este capítulo 2, donde se habla acerca de Jesús purificando el templo. La palabra utilizada para templo es la palabra griega hieron, H-I-E-R-O-N, hieron. De la palabra griega se dice hieron, que se refiere al templo en conjunto. Pero específicamente fue el atrio del templo lo que Jesús purificó. Hemos sabido que el templo se divide en varias partes, ¿ok? Que es una clase aparte. La palabra que Jesús usó aquí en el versículo 19 cuando dijo: destruid este templo, y que los judíos repitieron en el versículo 20, es naos, y se refiere al santuario interior del templo. Esta palabra también puede usarse con referencia al cuerpo, como la utiliza el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 6, en el verso 19, cuando dice que el lugar santo hoy en día no es un templo hecho de manos, sino que nuestro cuerpo es el templo, o sea, el naos del Espíritu Santo. Estamos cayendo en lo que queremos dar a entender. Los judíos preguntaron al Señor si en realidad quería decir que destruiría el edificio de este templo. Pero por supuesto nuestro Señor quiso referirse al templo de su cuerpo. Dice así el verso 21:
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús dijo que si destruían este templo, él lo levantaría. Ahora, la palabra que usó fue egeiro. E-G-E-I-R-O. Egeiro. La cual Juan utilizó 5 veces en su evangelio. Su verdadero sentido es despertar, y cada vez que se usa la palabra se refiere a la resurrección, es decir, a despertar de la muerte. El apóstol Pablo usó la misma palabra en su sermón de Antioquía de Pisidia, ocasión en que la usó 4 veces. Se refiere a la resurrección de Cristo y también a la resurrección de los creyentes. Cuando Lázaro fue levantado de los muertos en el capítulo 11 de este evangelio de Juan, verso 43, Jesús dice, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y fue un verdadero despertar. Y esto es lo que encierra esta palabra egeiro. Y fue precisamente entonces esto lo que Jesús quiso decir cuando habló al templo de su cuerpo. Cuando habló del templo, se refería a su cuerpo, pero sus discípulos no lo entendieron en ese momento. Y no fue sino hasta después de su resurrección cuando se acordaron de lo que él había dicho. Impresionante. Avancemos entonces al verso 22. Dice así: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Le vino a la memoria. Estamos llegando ahora a algo que es de mucho interés. Nos referimos al día en que Jesús entrevista a Nicodemo en Jerusalén. En realidad, debemos leer desde el verso 23 y continuar leyendo el capítulo 3, donde tenemos la historia de Nicodemo. Todo esto tuvo lugar en Jerusalén durante el tiempo de la Pascua. Dice así el capítulo 2, verso 23, mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Mientras ocurría esto, muchas personas que leen esto dicen que qué maravilloso sería resultar ver que muchos creyeron en él. Pero, querido amigo, hermano, televidente y oyente, no fue nada maravilloso, porque en ninguna manera esta era la fe salvadora. Ellos simplemente no tenían más remedio que reconocer la realidad de los milagros que él hacía y que ellos veían en directo. Porque observemos lo que se dice en los versos 24 y 25. Dice así: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Miren, Jesús no se fiaba, o sea, Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. En verdad, el lenguaje que él se usa aquí revela que él no se fiaba de ellos. La fe de ellos definitivamente no era una fe genuina, no era esa fe salvadora. Jesús sabía lo que realmente había en sus corazones, pues Dios siempre conoce y pesa los corazones. Él sabe todo lo que el hombre piensa y lo que siente. A Dios nadie lo puede engañar, y Dios no miente, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Estimado oyente, televidente que nos ven por este programa, ¿qué quiere usted decir cuando dice que cree en Jesús? ¿Quiere decir que cree en las verdades del Evangelio? Sería difícil contradecir la verdad. Pero Él murió por sus pecados, por ti y por mí. La pregunta importante aquí es: ¿confía usted, amigo que me escucha, que me ve? ¿Confía usted en Jesús como su Salvador personal, que murió por su pecado y que resucitó para su justificación? Es Él el Salvador que vive hoy a la diestra de Dios y que es la única esperanza que usted tiene de ir al cielo. Esta multitud tenía interés en Jesús, y cuando le vieron hacer milagros, creyeron. Imagínense usted vivir en esos tiempos y ver este tipo de milagros.
cuán difícil sería creer que este es el Mesías, el verdadero Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Tenían que creer. Habían visto muchos milagros. Es más, no alcanzaría la palabra de Dios, la Biblia, a escribir todos los milagros que hizo Jesús. Pero Jesús no se fiaba de ellos, de los hombres, porque conocía a los hombres. No creyó que su creencia fuera genuina, porque conocía a todos, definitivamente conocía las profundidades del corazón de las personas y no necesitaba que nadie le informase sobre la naturaleza humana. Es sobre la base de este ambiente que Nicodemo vino a Jesús en el contexto de esta multitud. Creyó en él porque había visto los milagros. Muchos fariseos estaban atentos a lo que hacía Jesús y muchos lo querían tenderles trampas para que cayera. Sería casi imposible ser testigo de un milagro y no creer. ¿Cuántos de ustedes, amigos, hermanos que nos escuchan, que nos ven, han visto algún milagro en directo? Es impresionante. Claro, y eso hace que tu fe crezca y tu confianza crezca en Jesucristo. Por ello, Jesús no confió que estas tales manifestaciones ellos tuvieran una fe genuina. Ellos no tenían otra opción que solo creer. Sin embargo, cuando este hombre del cual estamos hablando ahorita mismo, que es Nicodemo vino a Jesús de noche, nuestro Señor sí se fió de este hombre, de Nicodemo, porque percibe esa fe genuina, esa fe sincera. Jesús sí percibe tu fe, percibe aquellos que confían verdaderamente en Él, y pues Él nunca lo desampara. Y entremos ahora en nuestro estudio de Juan capítulo 3. Vamos avanzando. Ahora vamos del verso 1 al 3, anótalo. Juan capítulo 3, y aquí tenemos el encuentro de Jesús con Nicodemo. Este es un caso en el cual la división que se ha hecho entre capítulos no es lo más deseable, pero leeremos desde el versículo 24 del capítulo 2 sin pausa hasta el versículo 1 del capítulo 3. Y leemos así: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, repetimos, porque lo conocía todo y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Había un hombre de los fariseos, y ahora sí vamos a hablar de Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, ¿qué quiere decir maestro? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Palabras impresionantes de parte de Dios, de parte del Hijo de Dios, de parte de Yeshua, de Jesús. Este hombre se había separado de la multitud, y su actitud hacia el Señor, como ya hemos mencionado, el Señor no se fiaba de la gran multitud, pues Él sí reconocía la fe de cada uno de los que estaban ahí, si era o no era genuina. Cambió de esta manera frente a este hombre llamado Nicodemo, donde ve una fe genuina, porque este era un hombre sincero. Y vamos a conocerlo ahora. 3 cosas se dijeron aquí en cuanto a él. ¿Qué se dice? La primera fue que era un hombre de los fariseos, o sea, era un fariseo. Y Jesús era como parte de los maestros de la ley, que es considerado fariseo también. Cuando dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, ¿lo recuerdan? Eso significa que era un miembro del mejor grupo de Israel. Los fariseos creían en la inspiración del Antiguo Testamento, creían en la venida del Mesías, del Mashiach, creían en los milagros y creían en la resurrección. Era pues un hombre de los fariseos, y su nombre era Nicodemo.
Y si nos da su nombre, identifiquémosle como principal entre los judíos. De modo que podríamos decir que este versículo nos da las 3 máscaras que este hombre utilizaba. Sí, señores, 3 máscaras. Esto podría ser una descripción de lo que constituye el hombre moderno. Nicodemo era un hombre de los fariseos cuando se reunía con ellos. Cuando estaba con ellos, era uno de ellos. Luego, cuando salía de entre los fariseos y caminaba por la calle, el público se apartaba para abrirle paso. Seguramente Nicodemo tendría puesta su vestimenta especial, su filactería, o sea, las 2 pequeñas envolturas del cuero que contenían tiras de pergamino con ciertos pasajes de la escritura. Una de ellas atada al brazo izquierdo y la otra en la frente. También llevaba su manto de oración. Y la gente quizá diría, allí va Nicodemo, principal entre los judíos. ¿Qué hombre más destacado? Por tanto, creemos que Nicodemo adoptaría una actitud totalmente diferente con la gente en la calle, pero su nombre era Nicodemo, y debajo de estas 2 máscaras que llevaba se ocultaba su personalidad verdadera, su personalidad real. Hoy en día hay muchas personas que viven así, ocultan su verdadera personalidad. O sea, son diferentes personas durante el día. Hay unos que son totalmente amargados en todo momento y se desquitan con todo el mundo. Hay otros que sí fingen y cambian su cara en la casa, en su trabajo, etc. Tenemos al Señor que es un alto cargo directivo, por ejemplo. Demos este ejemplo. Tenemos a un señor que es el jefe de una compañía donde él es el presidente, digamos. Llega a su oficina por la mañana y aquellos empleados que trabajan con él se dirigen a él con respeto: "Oh, buenos días, señor", y se someten a las órdenes que le va a dar durante el día. En verdad, no le conocen. Ellos creen que le conocen, pero no le conocen de veras. Luego el personaje importante sale de la oficina, se entrevista con alguno de sus clientes y cuando le preguntan sobre el negocio, él le responde: "Pues todo está bien", de película. Luego, al mediodía entra en el club para almorzar. En el mismo momento que entra al club, allá es otro hombre, entonces cambia. No es ya el alto cargo directivo y presidente de la corporación, sino que ahora es simplemente uno de entre los más del club. Los socios del club juegan al golf con él y le conocen y le tratan como si fuera familia, tuteándole y llamándole por su nombre. Él, por su parte, asume una actitud diferente y una relación distinta con ellos. Le preguntan entonces en cuanto al negocio y él le responde: "En realidad las cosas van bastante bien". Luego, por la noche, después del cierre de toda su oficina, vuelve a su casa, abre la puerta y entra y se quita el abrigo, se sienta en su sillón a descansar, se relaja y su semblante cambia. Entonces es otro ahora. Aquí otra vez es un hombre diferente, muy diferente. Tal vez su esposa, su mujer, entra a la sala y lo mira sentado allí desalentado, sin las 2 máscaras que ya usaba durante todo el día. Ya no es el hombre de negocio, el presidente de la gran compañía, tampoco es uno de los socios del club. Ahora simplemente es el esposo, el padre de familia, al que todos se dirigen llamándole por un sobrenombre o nombre familiar. Y su mujer le pregunta: "¿Qué te pasa?" Y él le contesta: "El negocio anda mal". Entonces va saliendo entonces el hombre real. Pues bien, aquí tenemos que revela abiertamente y con sinceridad entonces la identidad real de esta persona. Y lo mismo sucede a todos los niveles de la sociedad. Dice Juan capítulo 3 verso 2: "Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él". Este hombre Nicodemo vino al Señor Jesús con la máscara puesta y dijo: "Sabemos". Ahora, ¿a quién se refiere? Bueno, se refiere a los fariseos. Viene como un hombre de los fariseos. Está llevando puesta aquella máscara. A propósito, viene expresando un cumplido que es genuino, no es hipócrita. Dice que los fariseos se han reunido y están de acuerdo en que Él, es decir, el Señor Jesucristo, ha venido de Dios como maestro. Creemos que aquel fariseo
Vino para hablar acerca del reino de Dios. Los fariseos querían establecerlo y librarse del yugo romano, pero no disponían de los medios para lograrlo. Por allá hay muchos que andan enseñando de intuir el reino de Dios ahorita mismo, el Kingdom Now, que es una mala doctrina, una falsa doctrina. Ahora, aquí viene este que era tan popular entre la multitud de la gente, que la gente le seguía donde quiera que iba, donde fuese. Por lo tanto, los fariseos querían unirse a él. Ellos creyeron que Jesús había venido de un pueblo pequeño de Galilea y que, como consecuencia, no debía saber cómo tratar a los políticos. En cambio, ellos sí lo sabían, y entonces los fariseos creyeron que no sería malo combinar sus fuerzas. Ellos pensaron unirse a Jesús. Claro que sí. Por esto Nicodemo se presentó de una forma algo condescendiente ante Jesús, pero siempre reconociendo que él había venido de Dios como maestro. Ahora, las pruebas que él señaló fueron los milagros. Tenía que reconocer los milagros, definitivamente, pero tengamos en cuenta que en aquel entonces nadie dudaba sobre la realidad de los milagros que el Señor realizaba. No en aquellos tiempos. Los que dudaban de los milagros en la actualidad son algunos profesores de cierto tipo de teología que están separados por más de 2000 años y miles de kilómetros de la tierra donde todo esto ocurrió. Pero en la Biblia usted comprobará que ni los amigos ni los enemigos de Jesús jamás dudaron sobre la veracidad de los milagros que hizo y realizó Jesús. Dice así la palabra de Dios en Juan 3:3. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es la razón por la cual creemos que Nicodemo vino para hablar acerca del reino de Dios. No vemos otro motivo por el cual nuestro Señor le interrumpiese casi abruptamente para decirle: la cuestión es que ni siquiera puede ver el reino de Dios, a menos que nazca de nuevo. Ahora, aquí tenemos a un hombre que era sumamente religioso y además fariseo. Y sin embargo, nuestro Señor le dijo que no podría ver el reino de Dios a menos que no naciese de nuevo. Y Nicodemo había venido a hablar sobre el reino de Dios y su instauración. Así que la afirmación de Jesús le debe haber dejado desorientado. Él diría: ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Tengo que meterme dentro del vientre de mi madre? O lo traduciría literalmente, o en lo que quería en realidad dar a entender Jesús, es que para acercarnos a Dios es necesario apartar de nuestra mente el esquema de las apariencias. Ese esquema de la apariencia de lo cual muchos se visten y se revisten en la actualidad, las cuales regulan los niveles y las clases sociales en la sociedad. Nuestras máscaras y todo elemento que maquille nuestra realidad personal resulta inoperante frente a Dios, quien nos ve tal cual somos. Él conoce nuestros corazones, Él sabe quiénes somos, Él sabe cuál es el propósito el que nos ha dado a nosotros que estemos aquí en este momento escudriñando la Sagrada Escritura y para qué nos tiene aquí. Él lo sabe y lo conoce todo. Y no solo sus ojos nos contemplan, sino que según Hebreos 4:12 y 13, su palabra alcanza nuestros rincones más íntimos. Y además nos recuerda que nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel quien tenemos que dar cuenta. Él conoce todo. Él conoce nuestros corazones. Así que no podemos acercarnos al Señor y conocer su reino si no nacemos de nuevo. Y como veremos más adelante, del agua y del Espíritu. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy, hermano. Espero que esto te ayude a tu crecimiento espiritual. No olvides que este es un canal sin fines de lucro. No te pedimos más nada que solamente que entres al canal, estudies la palabra de Dios con nosotros y la compartas. Comparte la palabra de Dios. Shalom Alejem.
Nos vemos el próximo domingo y si Cristo no ha venido.